presente. Dios les bendiga grandemente en este día. Gloria a Dios. En este día es 27 de enero del año 2026. Nuevamente, de nueva cuenta, doy gracias al Señor nuestro, el Señor Jesucristo, porque nos permite que podamos estar de nueva cuenta aquí en la colonia Pénjamo, buscando recibir más instrucción a la manera de nuestro Señor, el Espíritu Santo. El tema dispuesto para hoy como se titula, Ángel. Las capacidades que Dios pone en cada uno o en cada una. También dice al final, no son talentos, no son talentos. Muchos han predicado y querido hacer ver como que los talentos son las capacidades que hay en las personas. Y todo porque no leen con cuidado lo que está escrito. Por esa razón es que este tema viene a ilustrarnos un poquito con base a la Escritura, para que salgamos de esa confusión, de ese error, en donde muchos predicadores han expuesto, han enseñado que los talentos son las capacidades que Dios puso en cada uno de nosotros. Eso es completamente falso. Y aquí lo dice la Escritura. Pero todo pasa por escuchar audios, videos, y no revisar las Escrituras, y así predicar. Y se enseñan mal, y terminan enseñando mal. Por eso después vienen las defraudaciones, y por causa de corrección, algunos obreros, y hasta falsos obreros, después se les complica tener que pedir perdón y hacer las correcciones necesarias con base a las Escrituras. Gloria a Dios. Mando un saludo fraternal, un abrazo fraternal, un saludo en el amor de Cristo para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, aquí a la distancia se anexan a la transmisión en vivo, y para todos los que han de recibir en diferentes tiempos, son por publicaciones, por republicaciones estos mensajes, estos temas. En Camino a la Verdad, en la Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004, ese es el propósito de decir camino a la verdad. Porque nos han enseñado un camino de error, de mentiras, de falsas interpretaciones, y ese es el santo propósito que emplaza esta célula cristiana del Señor Jesucristo. Para que la gente no siga creyendo a aquellos perezosos que no se encargan de confirmar por las Escrituras si en realidad es así o no es así. Por eso emplazamos el ánimo de adoptar la actitud del pueblo de Berea. No se conformen, sino confirmen por las Escrituras como el pueblo de Berea. Y no les estoy diciendo que yo tengo exactamente la verdad. No se conformen, vayan a las Escrituras y vean ustedes que a pesar de que aquí hay un expositor que pronuncia un humano, vean ustedes si el que edifica es el hombre o es Dios. Y si ustedes ven el favor del Espíritu Santo, porque a Él entregamos este tiempo de instrucción, a Él le pedimos su inspiración y de nuevo, y de esa manera ustedes pueden confirmarlo, y el Espíritu Santo respalda o no respalda esta célula cristiana, gloria a Dios. Y de paso, si han ustedes visto videos, si han oído predicaciones,
sepan cuál es conforme a la Escritura la que es correcta a los ojos de Dios, o por lo menos que se aproxima más a la verdad, para que en ese proceso de camino a la verdad nos haga libres el Señor de malas enseñanzas y también para descubrir a los falsos obreros y tener cuidado de ellos. Gloria a Dios. Y vean ustedes, se lo digo porque en todo ellos son imitadores, son manipuladores e imitadores de lo que muchas veces los verdaderos obreros hacen declaraciones. Como en este caso, le acabo de comentar a los hermanos, que yo recibo algunas cosas por la comunión, la relación con nuestro Señor Espíritu Santo, por las madrugadas. Gloria a Dios. Y ustedes consideran si esto es inspiración del Espíritu Santo y favor del Espíritu Santo o no, porque les acabo de decir, hoy no traje ningún tema. Y ustedes consideren lo que van a oír, si ya lo han oído alguna vez. Y si es un favor del Espíritu Santo, juntamente con nosotros crezcamos. Juntamente crezcamos, porque necesitamos crecimiento, y con mentiras y engaños y falsas interpretaciones, muchos están viviendo estancados y por eso su vida espiritual no prospera. Necesitamos prosperidad espiritual. Bien, ahora vamos a iniciar como es debido para emplazar la instrucción en el nombre del Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie los que podemos. Señor Jesucristo, en su precioso y todopoderoso nombre emplazamos este tiempo de instrucción, rogándole que por medio de su Santo Espíritu sea sobre el expositor físico a la palabra, pero que sea Él el que respalde, el que instruye, el que revele, el que discierna, el que nos dé esa grande bendición, para que el conocimiento verdadero venga a nosotros y seamos librados de falsas interpretaciones y sean expuestos a la luz de su verdad todo el que es falso, porque es necesario, Señor, que todo lo falso sea exhibido para que se establezca lo verdadero y los obreros verdaderos, Señor. Así que le ruego en esta hora, Señor, bendiga, guarde y prospere a todos nuestros hermanos en Cristo aquí presentes y a la distancia, Señor, y sean edificados en el poder de su Santo Espíritu. Si así se lo ruego, mi Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, glorioso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, gloria a Dios. Hermano, porque tú tienes tu teléfono dispuesto. Lo queda pendiente, hermano. No voy a continuar con lo que pensé porque no voy a interrumpir esto. Gloria a Dios. Por causa del tiempo, lo que quería hacer queda pendiente en la siguiente transmisión. Gloria a Dios. Nada más que lo digo porque me agarré un poco la frente y es que de mes y medio para acá he tenido unas complicaciones muy tremendas en donde ni fuerzas en las manos ni fuerzas en los pies, solo como un comentario, pero esto con la ayuda del Espíritu Santo para testimonio, fortalecimiento en la fe y ánimo a nuestros hermanos, les bendiga y sepan que los obreros de Dios no paramos hasta que no tenemos fuerzas, no paramos hasta que no tenemos voz, no paramos hasta que no tenemos aliento en la nariz. Mientras tanto, todo sacrificio es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a leer lo que dice ahora Mateo, verso 25, verso 14, hermano Jorge.
bautizado. La palabra, 14. la palabra inspirada por Dios en el Le va a dar nombre, continuidad hasta donde yo le diga que se detenga. la palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 25:14. El encabezado dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una cita bíblica en la Biblia. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de verso a verso. aquellos. Nada más quédate, hermano, donde acabó. ¿Qué verso es? Es el 2. No, le estoy leyendo hasta como ya el 19. 14. Leíste 14, 15. 14 hasta el 15 y casi llego al 19. Termina el 19. Después dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí acaba en Dios. Amén. El 18. Bien. Vamos a leer todo lo que es la parábola. Ahorita para leer, para orar por la palabra y ponernos cómodos. Amén. Señor Jesucristo, gracias por este mensaje. Señor, declaro que lo que se ha de impartir es por revelación de su Santo Espíritu, con ese discernimiento, rogándole a su Santo Espíritu, nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús, haga misericordia con todos nosotros, para que podamos recibir ese mensaje que viene a limpiar, que viene a depurar la mala enseñanza y establecer lo verdadero en nuestras vidas y poder caminar en esa luz que es su luz. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Y le ruego que con su inspiración y su denuedo en esta tarde nos bendiga. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Hermano Jorge, continúa la lectura. No, dale continuidad. En el 18 dice, bueno, sigue el 19, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando él que había recibido 5 talentos, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, 25, aquí tienes, 14, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 14. Su señor le dijo, 25, bien, 14. buen siervo, fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro
y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. El propósito de este tema es explicación. Es un tema de explicación. Auxiliada por el Espíritu Santo, obviamente, nuestro Señor. Porque el hombre natural siempre es de una memoria frágil y finita. Se le van pasando algunas cosas, pero cuando auxilia el Espíritu Santo, Él va guardando una secuencia de información para edificar equilibradamente y de esa manera establecer para un mejor entendimiento de la audiencia y de esa manera entiendan qué es lo que está escrito y qué es lo que les enseñaron mal. Y es tiempo de corregir. Para eso es esta explicación. Porque hay algunos que predican por ignorancia, otros predican de oídas y otros verdaderamente quieren sembrar herejías, quieren crear su propia doctrina. Y todo eso no es agradable a Dios. El que enseñe mal, pero que no tenga afán de querer enseñar mal, que lo haga por ánimo de agradar a Dios, ánimo espiritual de servir al prójimo. Para él hay una excepción según la Biblia, porque dice que el que enseñare mal, hablando de ese tipo de personas, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Estará en el reino de los cielos, pero no lo hizo queriendo sembrar una falsa doctrina, una doctrina privada por medio de la cual lucre. No está hablando de aquel perezoso que nada más oye las predicaciones y se convierte en una antena repetidora que está tratando de imitar la forma en que otro predica, en lo que otro habla. Son imitadores, son manipuladores, fingen fuegos extraños, dicen que sienten el Espíritu Santo y es un espíritu engañador, porque no enseñan la verdad, engañan. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo que su boca dice ser. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y ese tipo de personas cuando predican, Dios puede hacer misericordia con los oyentes, sí, pero no le va a permitir crecimiento espiritual al rebaño que tenga un falso obrero. No le va a permitir crecer, no va a haber frutos espirituales. Pueden hacerse hombres muy sabios, mujeres muy sabias, sí, pero no lo aplican en su vida, porque no hay respaldo del Espíritu Santo, no hay ánimo de querer agradar a Dios. Esa es la diferencia, y sin embargo hay falsos ministros de todas las tallas y a nivel mundial, y son los que tienen las iglesias más grandes en el mundo, y son falsos a la luz de la Escritura. He sorprendido a muchos grandes, según apóstoles, grandes, ¿sabes? Enseñan mentira por conveniencia, muy disfrazada porque son muy sabios. Sí, el diablo también engaña muy bien. Así los falsos obreros se hacen pasar por verdaderos. Y si un verdadero siervo de Dios llegara a profetizar, al rato también ellos andan proclamando profetas. Y al rato algunos dicen apóstoles, también andan proclamando apóstoles. Se dicen pastores, evangelistas, también, y solamente imitan lo que ven en las pantallas
o en algunos púlpitos. No es algo de ellos, no es algo propio, no es su identidad propia, es una falsa identidad que engaña. Y donde opera el engaño, la mentira, esos viven bajo la influencia de Satanás. Y son los hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen la obra de su padre, el diablo, que es engañar, robar, matar, destruir, porque destruyen la forma en que esconden la verdad para enseñar sus mentiras, que destruyen la buena enseñanza en las mentes débiles. Pero hay gente para todo, dice la palabra. Algunos fueron creados para ser engañados, seducidos, los de mente simple, y ellos son los que arrastran, y esta es la mayoría, este es el mundo. Por eso tienen grandes negocios, y de ellos hay que tener cuidado. Hablé algo, pero miren, vayamos al principio y veamos algo importante. ¿Qué dice el verso 14, Yocabet? La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. ¿Qué dice? Pero el reino de los cielos es una parábola que tiene un trasfondo de enseñanza espiritual. No es literal, es espiritual, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, ¿verdad? Muchos lo quieren ver reflejado en cuando el Señor Jesucristo se fue y dejó a los apóstoles con los ministerios. Los ministerios no son talentos, las capacidades no son talentos. Allí dice bien claro. Y si se van a la tabla de especificaciones al final de la Biblia, les dice que un talento es plata, es oro, es cobre, perdón, bronce, no cobre. ¿Qué pasó aquí entonces? Hacen interpretaciones erróneas. Aquí está diciendo que es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a... entonces vamos a hablar de un hombre en forma simbólica que va a reflejar lo que sucede en el reino de los cielos y lo que del reino de los cielos Dios espera de las capacidades que Él puso en nosotros. No son talentos, porque aquí mismo dice que reunió a quienes, a sus siervos. No comparen a Cristo con los apóstoles, aquí no procede, porque interviene dinero, intervienen negocios. Este hombre es semejante que yéndose lejos, llamó a quienes, a sus siervos. Gloria a Dios. En el verso 14 dice, y les entregó ¿qué? ¿Qué les entregó? Sus bienes, ¿verdad? ¿Les entregó dones o entregó bienes? Bienes. ¿Qué quiere decir? La riqueza que el hombre poseía la puso a trabajar por medio de sus siervos. Cuando él se fue, le dijo a sus siervos, en otras palabras, ¿saben qué? Yo me voy, pero quiero que trabajemos. En primer lugar, yo como el socio mayoritario, en donde yo pongo el dinero, ¿y ustedes qué ponen? El trabajo. ¿Cuál trabajo? Tienen libertad de elegir ustedes en lo que ustedes quieran usar el dinero que les dejo. Pero les voy a pedir cuentas. Un día voy a venir, y ahí no lo dice, pero es sentido común. Lo pongo a su consideración, porque es bastante entendible. Les vamos a decir, a uno le puede decir, te voy a dejar 50 pesos para que emprendas lo que tú quieras. Y al regreso, dice, pues con los 50 que me diste,
pues gané otros 50 y se me hicieron 100, ¿verdad? ¿Qué va a decir el amo? Regrésame mis 50 y los que ganamos nos los vamos a partir, ¿verdad? ¿No es eso lo correcto? Porque el siervo no va a trabajar de balde al patrón. Eso es sentido común, no lógica. La lógica es del mundo, el sentido común es discernimiento espiritual que Dios da. No lo dice ahí. Y Él les dejó talentos. Los talentos varían según las estaciones de los tiempos pasados. En plata 21 kilo, punto 6. Pero había talentos hasta de 34 kilos en diferentes tiempos. ¿Cuánto les dejó? Quién sabe, pero fue mucho. Fue mucho. Porque tan solo 3.6 gramos de plata era el salario de un hombre en aquel tiempo. 3 gramitos con punto 6. Ni siquiera 4 gramos de plata. Era el denario, precio del salario de un día. Ahora imagínense, 20 y tantos kilos. Era un dineral. Pero aquí dice, ¿verdad? Les entregó sus bienes. Y dice, a uno dio ¿cuántos? 5. A otro, ¿cuánto? 2. Y al otro, 1. Él como comerciante, como amo y señor de su dinero, este hombre tenía una capacidad. ¿Saben cuál era? Él podía discernir la capacidad de cada uno. Y por igual les dio la oportunidad, pero dentro de su capacidad. Por igual. Porque ninguno dejó sin talentos para que buscaran su forma de trabajar y de sobrevivir. Fue un patrón justo, fue un patrón sensato, fue un buen patrón. Le dio mayor capacidad al de 5. ¿Qué tal si se la da al de 1? ¿Hubiera tenido ganancia el patrón? Si con 1 se espantó y lo enterró, ¿qué pasa con los 5? No duerme, no come. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa si le da el del 5 al de los 2? Lo mismo, no tiene capacidad para negociar con 5. ¿Qué negocio emprendieron? No lo dice la Escritura, les dio libertad de acción. Cada quien puso su propio negocio, ¿me entienden? ¿Qué pasaría si al que le dio 5 mejor le da 1? ¿No hubiera sido un desperdicio de la capacidad del hombre? Lo iba a obligar nomás a producir 2, cuando podía producir ¿cuántos? 10. ¿Qué pasa si al que tiene 2 nomás le da 1? También le reduce su capacidad de él. Pero él supo discernir la capacidad de cada uno, no tiene que ver con los talentos, y dada su capacidad, así mismo le asignó una cantidad para trabajar. ¿Habían escuchado ustedes una predicación semejante? Pues vuelvo a insistir, aunque sé que los falsos obreros al rato van a decir lo mismo que dije yo. Yo nomás leo y Dios me da toda la inspiración y todo llega porque yo estoy en gracia de Dios. Mentiros. Solo quieren levantar su imagen como siervos de Dios. Y los verdaderos, no nos importa levantar la imagen, nos importa levantar a Cristo. El punto que usted quiere aclarar, o el que yo estoy entendiendo hasta el momento, es de que lo que el Señor Jesucristo quiso dar resaltar aquí es que según la capacidad de cada persona es la carga de trabajo que da en la forma espiritual. Dios la conoce. Por eso dice la Escritura que Dios no te va a dar más en las luchas y pruebas de lo que pueda resistir. ¿Por qué? Porque Él conoce tu capacidad. El punto de este es de que el Señor Jesucristo, a través de una parábola en lo secular, nos quiere entender que le da la capacidad a cada quien. No. Que les da según a cada quien su capacidad.
hablando de lo espiritual, que es ir para allá, pero todavía no toca. ¿Por qué la posición de Pedro no se la dio a otro apóstol? Porque es el que podía llevar a cabo el trabajo. Entonces está viendo la capacidad Sí, para trabajar, es el punto que... pero no es un talento. Es que él ve la capacidad para poderte asignar un trabajo. No te puede asignar un trabajo que no puedas sobrellevar. No se lo dio a Jacobo, no se lo dio a Simón, no se lo dio a Juan, porque aunque Juan era el apóstol amado, no tenía la capacidad. Entregar. Pero ya no estamos siguiendo más adelante, porque estamos tratando de explicar que los talentos no son los ministerios, no son los dones, no son las capacidades. El talento es el dinero con que se va a trabajar. En otras palabras, ¿cuál fue el talento que Dios le dio a San Pedro? Por irnos pues un poco adelante, que no era de tiempo. ¿Saben cuáles fueron los talentos para sobrellevar la empresa que tenía de la responsabilidad en el ministerio? ¿Cuántos se convirtieron? Primero 3 y luego 5,000. ¿No fueron por el dinero para crear el tesoro? Esos son los talentos que Dios pone para trabajar dentro de un negocio. Si no hay ese dinero, ¿cómo iba a solventar los gastos de la iglesia primitiva y la obra del evangelio? ¿Me entienden? Esa es la diferencia. No confundamos talentos con dones, con dones. No confundamos los talentos con capacidad. No los confundamos con esas virtudes. Están interpretando mal. Es dinero. Gloria a Dios. Por eso el 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, dice, a cada uno conforme a qué? A su capacidad. ¿Sí? No tenía el de uno capacidad para trabajar 2 talentos, 5 menos. Poner al de 2 en uno sería desperdiciar su capacidad y su capacidad de mejorar económicamente a causa del trabajo también. Por lo mismo lo le pasa lo que al de 5, es un desperdicio darle 1, es un desperdicio no de dinero, de capacidad. No es pérdida de talento, es pérdida de capacidad para generar producción e ingreso. Gloria a Dios. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Negoció. Puso un negocio, pues. ¿Por qué malinterpretar o darles interpretaciones que no corresponden? Y ganó, dice, otros 5 talentos. ¿O acaso su capacidad se multiplicó? ¿La capacidad del hombre? Al final casi vimos que por el esfuerzo que había realizado, su Señor le aumentó, vio que tenía capacidad, ¿para qué? Para trabajar 5 o 6. Porque dijo, al que le dio 5, digo, ¿qué? Denle el del otro. ¿Qué dijo? Este tiene capacidad. Le aumentó un talento más, porque tenía capacidad para ganar más. Al de 2 no se la movió, ¿se fijaron? No se la dio al de 2. Ah, pero hay una frase casi al final que dice, pero lo vamos a ir reservando, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Por eso cuando su señor viene ante la rendición de cuentas, al que tenía 5 talentos le dice, Señor, con los 5 que me diste, gané otros 5. ¿Qué dice el Señor? Buen siervo fiel. O sea, has demostrado que en tu capacidad no me equivoqué. Y si me equivoqué, la voy a poner a prueba, ¿verdad? Más adelante, cuando dice, denle el otro talento a él. Amén. La voy a poner a prueba porque a lo mejor tiene un poquito más de capacidad. ¿Y qué va a pasar? Va a crecer más la ganancia. Gloria a Dios. El que trajo 2, le dice, aquí me tienes otro, te tengo otros 2 aparte de los que me diste. Gloria a Dios. Y le dice al de 2, en lo poco, dice, verso 23, me has sido fiel. Y dice, en lo mucho te pondré, le dice al de 2. Al de 2 le dijo, por cuanto fuiste fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. Y si lo iba a poner en lo mucho, entonces ¿en dónde iba a poner al de 5? Si al de 2 lo iba a poner en lo mucho, ¿se imaginan? La capacidad de bendición. Pero todo esto va dando un reflejo de lo que es el reino de los cielos para aquel día, conforme a nuestra productividad en las cuestiones espirituales de la iglesia. Por eso es que para algunos sus obras serán pesadas como piedras preciosas, otros como oro, otros como plata. Y aquí estamos viendo ese reflejo de lo que sucederá en el reino de los cielos a los que más produjeron, porque el Señor Jesucristo dijo así, es necesario producir 100 por 1, 60 por 1 o 30 por 1. Si lo vemos reflejado en las parábolas, aquí funcionó el de 100 por 1, ¿verdad? Aquí funcionó el de 60 por 1, ¿verdad? Pero el de 30 por 1 funcionó. No funcionó. Y sin embargo, en este pasaje que pone el ejemplo de los reinos de los cielos, no está hablando directamente para darles premios de piedras preciosas, de oro y de plata, no. Desde aquí está sentenciando al que no produce. Y dice, donde su lugar será en donde llore y cruja sus dientes. No hay salvación para ese siervo malo, negligente, que no tiene la visión y no discierne y le hace una mala acusación a su Señor. Gloria a Dios. Pero llegó uno que tenía un talento y dijo, Señor, fíjense dónde comienza la difamación, que es lo que enojó al Señor. Dice, te conocía. Hizo una afirmación juiciosa para tratar de poner los ojos en ese Señor y hacerlo ver como un mal patrón. Le dice que eres hombre duro. Si hubiera sido duro, les hubiera dejado talentos para que pusieran negocio y se beneficiaran. Si tenía un corazón duro, a él que le iba a importar la suerte de sus siervos, simplemente agarra sus bienes y se va. Pero comenzó a hacer malas acusaciones, malas afirmaciones, calumnia, vituperio. Dice que cosechas ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esparcir es sembrar. Así se siembra el trigo, el arroz, esparciendo el sorgo. Te conozco, dijo. Dice que tú ciegas, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué mentiroso. Qué hombre tan malvado al hacer esa afirmación para tratar de justificar su incapacidad y la mala decisión que tomó, que en lugar de ponerlo a trabajar, lo escondió. El mismo patrón le dice, eres un siervo malo.
Podías haber agarrado dinero. Estamos hablando de talentos de dinero, no de virtudes ni de capacidades de la persona. Insisto en esto, no son dones. Talento es dinero. Pudiste haber dado mi dinero al banquero. Y dice, ya había banqueros en ese tiempo. Podías haber dado mi dinero al banco, pues. Y por lo menos no hubieras quedado tan mal, porque ellos me hubieran dado intereses y para mí son ganancias que te contaría todavía. Porque hay ganancia, poca, pero hay ganancia. Amén. Pero no hubo ganancia. Y cuando lo califica de esa manera, nosotros aquí aclaramos con la ayuda de su majestad, nuestro Señor el Espíritu Santo. Si lo tenía en esa opinión, él dice que cosechaba donde no sembraba, ¿verdad? Mentiroso. ¿No sembró los talentos en ellos para que produjeran? ¿No sembró los talentos? Mintió contra su patrón. Que recoges donde no esparces. ¿Quién no está repartiéndoles el dinero a ellos para que hagan un negocio? Negocios, porque eran negocios, para que se ganaran la vida. Porque en esta vida, ¿quién te da una cantidad de dinero para que pongas un negocio sin firmar un documento? Y te piden intereses. Y es tu problema si produces o no produces. Y no le arriesgan. Te hacen firmar. Te hacen entregar propiedades a cuenta. A ellos no les importa ayudarte. Tú eres su propio negocio. ¿Quién lo hace gratis? Pero este hombre acusó a su patrón como si no le hubiera dado un talento por lo menos y viniera a recoger una ganancia sobre algo que él no había sembrado, no había esparcido. ¿Me explico, hermanos y hermanas? El patrón era justo, el patrón era bueno, el patrón era misericordioso, que se preocupó de ellos. Si hubiera sido malo, no lo hace. Si hubiera sido duro, no les importa su suerte. Simplemente se acabó el trabajo, me llevo mi dinero y ustedes a ver cómo le hacen para sobrevivir. Pero al dejarle talentos, ¿no se preocupó por ellos? ¿No se preocupó por sus familias? Porque de aquí a que el negocio comenzaba a producir, de ahí podían agarrar para comer, ¿no es cierto? ¿Quién les hubiera hecho eso? ¿Un patrón malo? ¿Un patrón duro? No, para que ustedes vean por qué lo confina al lloro y al crujir de dientes. Porque no tan solo no produjo, sino que se atrevió a declarar que él era malo cuando era bueno en realidad. ¿Habían escuchado esas predicaciones antes? Si no lo habían escuchado, denle la gloria al Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor el Espíritu Santo y sigan orando por esta célula cristiana de camino a la verdad, porque aquí estamos presentando la verdad. En su fundación 2004 en la colonia Péngamo. Sigan orando para que Dios nos siga bendiciendo con estas informaciones y ustedes también sean bendecidos y vengan a la luz del conocimiento verdadero. Gloria a Dios. Por eso le dice, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor aquí castiga también la maldad, la cobardía. Porque se lo dieron ¿para qué? Para que lo pusiera a trabajar o para que lo escondiera. Tomó una mala decisión y al final tuvo un duro castigo por la eternidad. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Dice, tú, como diciendo, tú dices que sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Como diciéndole, tú dices, pero conforme a los hechos en donde se cumplen tus falsas acusaciones.
que tú tomaste una mala decisión, es tu problema, no es el mío. Yo te dejé capital, yo sí sembré, yo sí esparcí contigo, tú no funcionaste, esa es tu negligencia, tu por mala decisión. Gloria a Dios. Dice, por tanto, debías, le marcó como deber, haber dado mi dinero. Ah, ¿verdad que estamos hablando de dinero? No de capacidades humanas. A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Gloria a Dios. Y luego ordena el Señor de los siervos, quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque ahora tenía 10, pero yo dije al que le dio, al que tenía 5 para hacerle 6, ¿sí? Porque originalmente 5 son de ganancia y tenía que haber una partición para el siervo, porque es productividad. Aquí no está diciendo nada más, gané esto, como diciéndole, y todo lo demás que gané, me lo quedé. No sería sensato ni honesto, no sería prudente. Lo que haya quedado de la partición de la ganancia, a eso se le añadiría ahora un talento más para que continuaran los negocios con ese siervo. Pero si a final de cuentas es considerado como ganancia libre para el patrón los otros 5, pues entonces aquí no lo dice. Pues entonces sí, tiene 10, ahora déjenle 1 para que ahora tenga 11 y los ponga a trabajar. Entonces, el patrón se regocijó en este siervo. ¿Por qué? Porque vio que no tenía capacidad para trabajar 5 talentos, sino 11. Amén. Para que no se queden con la impresión de que dije, al que le dio 5, añadan el otro para que sean 6. Porque dije, al que le dio, no al que le presentó los 10. Tengan cuidado de cómo escuchan y revisen el video de la transmisión. Yo dije, al que le dio 5 le añadió nomás para que fueran 6, sí. Pero de los otros había que discutir la ganancia, porque el obrero no trabaja gratis, debía de tener un porcentaje por causa de la producción, es su salario. A menos que también la Biblia dijera directamente, bueno, lo que le quedó de ganancia al patrón al dejar los 5, le produjo otros 5 a su favor. Ya lo que demás de ahí se produjo, bueno, pues ya fue la ganancia del siervo. Pero si eso hubiera hecho el siervo, hubiera sido un siervo bueno o un siervo malo. Porque no estaría entregando cuentas claras. Hubiera sido un siervo bueno o un siervo malo. Hermana Angélica, ¿qué hubiera sido? Y eso es cuando se califica un buen siervo, cuando entrega cuentas claras. Y hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque al entregar cuentas claras, él, como dice aquí, y de aquí lo tomo, fíjense. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido, verso 27 dice, lo que es mío. ¿Qué era del patrón? El talento, lo que él puso a trabajar. De los intereses, bueno, pues vemos ahora de cómo nos toca, ¿verdad? Lo que importaba era entregar cuentas claras. Pero si al final al patrón le quedaron directamente los 10 talentos y se los quiso nuevamente dejar porque vio una doble capacidad en él y le aumenta 1, pues quiere decir que el patrón seguía teniendo buen discernimiento de la capacidad de su siervo. Amén. Buena capacidad. Él sabía que al regreso, ¿cuánto le iba a presentar de los 11? 22. Era buen negocio para el patrón. Y el que le entregó los 4 talentos, ¿qué dice la escritura de él? Dice, déjenselos. ¿Verdad que no? Nomás los entregó. Nomás le dijo, buen siervo.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no dice déjenle los 4 talentos. Es posible que también por ser buen siervo fiel, que en lo poco fue fiel, déjenle los 4 ahora, pero no lo dice la Escritura. Amén. Porque fue un buen siervo fiel. Y los buenos siervos y los siervos fieles son de alta estima delante de Dios. Hablando de lo espiritual, gloria a Dios. Dice en el verso 29, cuando decide entregarle el talento al que tiene, dice, porque al que tiene, le será dado. Esta palabra, al que tiene, le será dado, y tendrá más. Gloria a Dios. Quiero detenerme aquí un poquito porque las iglesias de hoy tienen una particularidad en sus membresías. Se convierten en negocios familiares. Las propiedades están a nombre de los pastores y no permiten la participación más desde la que de ellos quieren y les conviene. Y los lugares de ministerio en la iglesia se los reservan solamente para ellos, para su exaltación y engrandecimiento, y si al caso preparan hijos y los meten a los diferentes ministerios. Pero no hay lugar, a menos que haya alguien que les demuestre lealtad y buena aportación económica. A eso sí les dan pequeñas participaciones, pero nada de compromiso. Y si no, fíjense en dónde está la planilla orgánica de cada congregación. ¿Dónde están los de fuera que no sean de la familia de los ministros principales? ¿Dónde están? No es negocio familiar. Por eso no les extrañe que de repente dicen, porque todo lo que aquí hay es de Dios, pero a la hora en que se mueren lo hereda su familia. ¿De quién era? Hipócritas, falsos. Y les pasa lo que en la Biblia dice, muriendo ellos, se le acaba el negocio a la familia, porque ellos desencadenan muchas maldiciones en sus hogares, y como él quisiera que continuaran, no pueden continuar a base de tantas maldiciones que generaron como falsos obreros. Y esa obra tiende a desaparecer. Y si permanece, hay un poder detrás del ministrador. ¿Quién es? La esposa del que se queda, del que fue pastor. Ella se encarga de recoger ofrendas y todo, y de decidir, y continúa con la terapia. De gracia recibiste, ¿por qué cobras? Y si eres de los que tienes oído para ver que aquí no debes de cobrar, entonces pásale a predicar. Deshonran el salario del obrero. Por eso esas obras no continúan, y son obras donde se mueve mucho la fornicación, el adulterio, vicios de todas clases, y las personas que se quedan en herencia también se quedan bajo la herencia de maldición de los espíritus que ponen las caras oscuras y sombrías en los corazones negros que el falso obrero envenenó para proteger el negocio de la familia. Gloria a Dios. Por eso dice, porque ellos mueven mucho. Reúnete, tú eres la iglesia, pero no te tienen en la membresía, porque crearías derechos y tú serías, los creyentes serían los herederos del edificio. Por eso tendrían que crear un patronato. Muriendo ellos no hereda la familia, hereda la iglesia, no la familia. Tengan mucho cuidado. Y muchas veces por actitudes así de falsos obreros, eso les sirve de ancla para su condenación, para que caigan al lago, al infierno. No al lago de fuego, al lago del infierno. Al Hades. Porque se van creyendo que se pudieron burlar de Dios, que lo van a terapiar en el día del juicio.
Ojalá ellos tengan misericordia de ellos y les haga entrar en razón y corrijan lo que está mal y pongan los bienes de la iglesia a favor de los bautizados miembros de la iglesia para que por esa forma tal vez Dios concederles la salvación, aunque ellos se proclaman hijos de Dios, pero falta lo que Dios diga, si lo confirma o no, porque por sus hechos se conocen los falsos obreros. Por eso ellos generalmente no tienen detrás de sí nada. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangelistas, no hay pastores, no hay maestros, no hay autoridades de la iglesia. Ellos dicen, mi cabeza y mi autoridad es Cristo. No, el reino de los cielos tiene un sistema de gobierno en donde el maestro se debe de subordinar y reconocer a su autoridad dentro de los 5 ministerios mayores al pastor, el pastor al evangelista, el evangelista al profeta, el profeta al apóstol, el apóstol al sumo apóstol. Ese es el orden de autoridad. Y ellos al desconocer este orden y quieren hacer creer que su cabeza es Cristo. Cristo no es cabeza de ellos. Lo dicen de palabra, pero según el orden del reino de los cielos, no es así. Y lo van a descubrir si en su necedad perseveran en esa actitud hasta el final. Y no va a ser de paz y de bendición eterna, sino de dolor, castigo y tormento. Gloria al Señor. Ojalá llamen su salvación en realidad y Dios les permita arrepentirse, porque no olvidemos, hay personas selladas. Tenemos a Balaam, tenemos a Judas Iscariote, tenemos a Caín, y de Eva no se sabe nada de que haya sido salva, porque por ella entró la maldad al mundo, por haberle dejado de creer a Dios y por creerle al diablo. Y todo el que le crea al diablo son los falsos obreros. Y estos falsos obreros de hoy, al no aceptarte en los ministerios, te dicen, hermano, pídele a Dios un trabajo. Él te lo da. ¿Por qué te quiere meter en los negocios del mundo? Si Dios dice que el que entra en los negocios de Dios no tiene nada que ver con los negocios del mundo, pero te quiere meter en los negocios del mundo porque así les vas a entregar el diezmo o la pura ofrenda como algunos lo manejan, pero no le dan cuentas a nadie, nomás es más, está considerado que a veces no saben ni cuánto entra, porque antes de que él quiera contar, su familia ya le empezó a hacer agarradero de cosas. Y ya nomás cuenta lo que queda. Y esa es una malversación de fondo, maldiciones para la familia. Gloria a Dios. Por eso ellos siempre te van a sugerir la carne en lugar del espíritu. Siempre te sugieren la carne. El matrimonio, la esposa, el matrimonio es santo. Espérense. Santo es el matrimonio. Solamente está diciendo en una forma universal que cada vez que comprometemos nuestra palabra, que es un pacto, debemos de respetarlo y de cumplirlo con lealtad, no traicionando el acuerdo que se hizo en ese matrimonio que es un pacto. No es nada más la mujer. Nosotros tenemos un matrimonio con Cristo y tenemos que respetar lo que nos establece. Por eso somos considerados en forma espiritual como la novia del Cordero, porque tenemos un matrimonio con Él para poder reinar con Él. Con Él no hay terapia, mis hermanos. Gloria a Dios. Así que yo les digo, si tanto te endulzan el oído de que ponte a trabajar y pídele a Dios trabajo, pídele un carro, te están enseñando a poner tus ojos en las cosas de abajo y no en las de arriba, mi hermano, mi hermana. Cuidado. A ver, ¿por qué el tesoro de la iglesia como el tesoro que Pedro juntó? Porque le dio la autoridad para poder enviar a dar testimonio del Señor Jesucristo. O díganme ustedes, ¿en qué trabajaron la iglesia primitiva desde los mensajeros hasta los más grandes que son los apóstoles? ¿En qué trabajaron? Y sin embargo, Pedro tenía que darles el alimento y lo necesario para las viudas, para aquellos que morían sirviendo a Dios. Hasta las viudas estaban cubiertas.
Por eso hubo problemas con los griegos. Pero ¿quién pagaba el salario de todos ellos? La tesorería de la iglesia. Y estos lobos rapaces falsos obreros que quieren trabajando gratis. Pues ¿qué no comes? ¿No come tu familia? Dios es un mal patrón. Como este que acusó. Dios dice que nadie es soldado a sus propias expensas porque no honra a Dios. El que lo quiere hacer por ignorancia le será pasado por alto, pero el que ya lo hace sabiendo las escrituras le va a dar cuentas a Dios, porque Dios no aceptaría que nadie le trabajara de balde, porque Él cosecha donde Él siembra. Amén. Donde Él siembra, Él cosecha. Donde Él esparce, Él recoge. Él no hace cosas malas para que no nos dejemos engañar. El obrero es digno de su salario y está ordenado por el Señor. El que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio, no de las terapias de que dudas de Dios, de que te pueda sostener como fueron sostenidos durante 40 años en el... No. Vámonos a los tiempos. Quitémonos de terapias. Los trabajos seculares para trabajar y producir la tierra, eso fue para el pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán y hasta la venida de Cristo. En Cristo Jesús, como dice San Pablo, y el que tenga esposa haga como que no la tiene porque el tiempo está cerca. Y el Señor Jesucristo dijo, el que no abandona todo por causa de mí, padre, madre, esposa, hijos, tú olvídate de la familia, vete a hacer la obra de Dios. Dios verá qué corazones mueve para que te llegue dinero, tomando en cuenta que Dios no pone bozal al buey que trilla, y de tu alimento te dará para el sustento de tu casa, pero tienes que aceptar la cruz, el reto de dejarlo todo por Él. No es tiempo en la iglesia de Cristo tener un trabajo secular, y aún los falsos pastores no tienen estudiando a sus hijos para que sirvan al mundo en lugar de servir a Dios. Doctores, licenciados, maestros, toda esa clase de trabajos seculares en el mundo, ahora están preparando, fíjense, a sus hijos, y eso enseñan para que otros así enseñen a sus hijos, para que sirvan al mundo que está bajo el maligno, pero para que no sirvan a Dios. Esas son las trampas del diablo, que les hace a ellos creer a sus hijos los falsos obreros. Nada más que ese es un reto muy grande porque vemos como San Pablo tuvo que trabajar para sostenerse. Pero San Pablo se buscó esposa, buscó hijos, buscó en qué detener la obra del Evangelio, como lo hacen hoy, enseñados por los falsos obreros. Hermano, estás afectado por tu esposo. Hermano, estás afectado por tu esposo. Hermano, estás afectado por tu esposa. Los vamos a poner en Dios para que Dios los vuelva a unir. Y si Dios quiere que sean separados para que les sirvan a Él, para que tengan tiempo para Él, ¿contra quién estamos luchando? ¿Qué queremos unir? ¿La carne o el espíritu? Por eso en la misma palabra dice el inconverso decide dejar a la creyente, pues que se vaya. No estamos nosotros obligados a vivir en esclavitud, sometidos a los deseos de las mentes carnales. No, dale la libertad. Y si es de Dios, te lo va a regresar más que como esposo, te lo va a regresar como hermano en Cristo. Y ahora sí, mira, de dos en dos, haciendo la obra de Dios. Hasta ritmo salió. Gloria a Dios. ¿Han visto que he estado siguiendo papelitos hoy? Consideren si es instrucción sana y como de parte de la guianza de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Por eso, esto de que al que tiene le será dado más, no cabe en la iglesia de Cristo hablando de finanzas, de dinero, de prosperidad, de empresas, de negocios, de casas, de nada. Porque muchas veces, muchos le dicen, Dios, en su tiempo enamorados de Dios.
Quisiera tener una casa de reunión y Dios, para probar el corazón, permite, no le da, permite que Él reciba los apoyos, pero sabemos que en este siglo hay un Dios de la riqueza que no es el Todopoderoso, porque está concesionada al mundo y se llama el demonio Mamón, y él es el que los engaña dándoles riqueza. Y ellos dicen, gloria a Dios. No, la verdad es que gloria a Mamón, el Dios de la riqueza, porque está preparando sus armas de engaño, haciéndoles creer que fue Dios, pero es Él. Pues, Dios a mí me ha prosperado. Tenía una casa, ya tengo 2, o ya tengo 3, o ya tengo 4. No tenía carro, ya me dio carro. No tenía moto, ya me dio moto. Cuidado, cuidado, no es Dios el que te está dando. Alguien te está engañando y te está dando por tu lado, porque el hombre natural siempre busca los bienes materiales, no la gloria de Dios, no la salvación, no el reino de los cielos. Él quiere vivir su gloria en esta vida. Cristo nunca te va a dar riqueza. Y si llegara a existir un siervo verdadero, la riqueza no la va a hacer llegar por ningún miembro de la iglesia, por ningún maestro, por ningún pastor. Ahí está el testimonio. Por ningún evangelista, por ningún profeta, por ningún apóstol. La va a hacer llegar por medio de... ¿A quién? ¿A quién? Al sumo apóstol, para que se disponga a crear el tesoro de la iglesia y le dé el salario a todos los obreros. Pero muchos tienen incluso grupos musicales en este tiempo. No está en la institución de la iglesia los grupos musicales. Es terapia para conciencias baratas carnales. No hay ministerio de eso en la iglesia de Cristo. Pero lo hacen para mitigar, como los psicólogos en su cita, nada más las ansiedades del momento, y al rato vuelven a lo mismo y después ahí están de regreso. Pero el que aprende a cantar, a tocar, al rato ya se siente un poquito sabe y abre su congregación y se proclama pastor, se proclama evangelista, al último termina hasta de apóstoles, puros usurpadores de los ministerios, nada más. Porque hay mucha gente que predica muy bonito, muy sabio. ¿Acaso el rey de Tiro no fue un hombre más sabio que Daniel? ¿No predicaba mejor que Daniel? Cuidado, el diablo también predica. ¿No le puso las tentaciones al Señor Jesucristo? ¿No conoce mejor la escritura que todos nosotros? ¿No se disfraza como ángel de luz? ¿No se disfraza sus obreros también de ministros de Jesucristo, lobos rapaces? Mucho cuidado, mis hermanos. Y ahora pasamos a lo siguiente, porque ellos solamente quieren vaquitas espirituales, ovejas, ganado, para estar ordeñándoles el dinero con sus terapias. En lugar de decirle, hermano, prepárate, tenemos predicaciones generales el sábado, un decir, el domingo escuela de niños, el lunes tenemos predicaciones generales, el miércoles tenemos predicaciones generales, pero el martes tenemos doctrina, el viernes tenemos doctrina, ¿sí? Los jueves podemos tener un día para que las maestras, no arriba del púlpito, del altar, enseñen abajo, para que hagan su trabajo como maestras del bien a que han sido llamadas a trabajar, para que enseñen a las mujeres más jóvenes, y sin embargo su enseñanza viene derivada hacia lo carnal. ¿Por qué? Tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a respetarse a sus maridos. ¿De qué están hablando? ¿No están hablando de carne? Pero desgraciadamente es un área en la que también vivimos nosotros, los cristianos. ¿Pero qué enseñan? Porque las mujeres jóvenes a veces son muy rebeldes, tan rebeldes como son de rebeldes
en su casa como papá y mamá y piensan que también pueden tomarle la medida al marido y están creando problemas, conflictos, y las tienen que orientar, les tienen que enseñar el valor de la lealtad, de la fidelidad, les tienen que enseñar que sus valores están por dentro y no por fuera, y que Dios se los dio para que hicieran buen uso de ellos, no para que hicieran negocio, siempre buscando sus ventajas en lo económico. Y recordemos que cada día tiene forma para hacer 3 servicios, todavía como 3 comidas al día que comemos. Y que podemos sobrellevar enseñanzas de formación de lo que son los discípulos, los condiscípulos, para hombres, para mujeres, para hacer crecer. En eso, aunque no es una iglesia que esté avalada como verdadera por lo que está escrito, la iglesia de los testigos de Jehová llevan esa ventaja. Los creyentes son de los más sabios que hay, aunque no están haciendo las cosas como dice la Biblia. Y sin embargo, la iglesia católica tiene mejor horario, aunque enseñan cosas que no convienen para lucrar. Tienen misas a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, 10, 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde. Tienen muchos servicios. En eso son un verdadero ejemplo positivo en cuanto a realización de servicios, que las iglesias cristianas no lo hacen y que son una vergüenza. Y que los que se ponen como pastores solamente quieren dar de las migajas de su tiempo, de lo que les sobró de sus trabajos seculares. Porque primero están sus negocios que los negocios de Dios. Por eso no se consagran a la obra, porque solamente la tienen como un medio para lograr una fama de exaltación personal y una completa al salario cuando el secular no dio lo suficiente. Gloria a Dios. Bien, en el versículo 29, en el segundo punto, después del punto, 2 puntos, dice, y al que no tiene, aún le será quitado lo que tiene. Y al siervo inútil, dice, échenle en las tinieblas de afuera. Esa es una de las áreas del infierno, las tinieblas. Allí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Por eso en el reflejo de los reinos de los cielos, como lo presenta aquí al principio, es semejante a un hombre que viendo sus capacidades, ¿acaso Dios no conoce nuestras capacidades? Él fue el que las puso, y en los 5 ministerios no es por machismo ni para que se ofenda el feminismo. Dios vio capacidad en la mujer para darle ministerios mayores. La puso de maestra en el ministerio de maestros, en donde la puso de maestra fue para enseñar conforme a la carne. Le dio el ministerio de maestra, le dio el ministerio de pastora, pero los hombres sí le dan el ministerio de pastora a sus mujeres para proteger el negocio familiar. A la mujer le dio capacidad para ser evangelista, solamente la puso como mensajera, no como evangelista. Pero es un trabajo honroso delante de Dios de grande bendición. Testifican de Cristo. A la mujer le dio la condición de ser profeta, les da don de profecía nada más. Es un apoyo al ministerio profético, para que la mujer de alguna manera sea tomada en cuenta, y en la congregación tiene un orden, al igual que la que habla en lenguas, al igual que las que interpretan tanto profecías como lenguas. Le dio capacidad para llamarlas al ministerio de apóstol. No hay ningún respaldo bíblico, pero las doctrinas del diablo a través de los falsos obreros, los hombres sí les dan esos ministerios a sus mujeres, pero es protección familiar del negocio familiar, nada más. Esta verdad es dura y les va a doler y me van a tirar, pero eso no me preocupa, que se preocupen ellos, porque si se entretienen conmigo
en lugar de arrepentirse y de corregirse, ese tiempo les va a hacer falta para arrepentirse y convertirse y posiblemente alcanzar la misericordia de Dios. Conmigo no se entretengan falsos pastores. Aquí en Apatzingán han quedado bien exhibidos y en concilios como en el 2008, y hablo de José Luis Murillo Pimentel. No sé si ese hombre exista o no exista, pero vieran qué equipo armó con su familia y con los que le idolatraban, aunque perdió casi como el 80% de la grey cuando sus verdades salieron a la luz como falso obrero, ladrón de salarios de los obreros y como negocio familiar. Y ahí está, violó hasta las leyes constitucionales para prohibirme el paso y amenazó hasta un licenciado si se metía para apoyar que yo regresara a esa congregación. ¿Y saben qué? ¿Saben quién fue el que me daba mi cobertura en la cárcel? José Luis Murillo Pimentel. ¿Saben quién me bautizó a mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Fue José Luis Murillo. Y después me desconoció como hijo de su trabajo ministerial por proteger el negocio. Él fue el que me bautizó a mí en la cárcel. Y desde allá quería exprimir el diezmo y la ofrenda cuando las condiciones de la cárcel no había ni trabajo. Yo les dije, yo les enseño esas obligaciones, pero aquí no es lugar para eso. Están para recibir, no para quitarles. Y enojado agarraba él mismo el platito y lo ponía y dénmele. Qué actitud tan miserable de un lobo rapaz como él. Pero aún así, quiera Dios tener misericordia de él, pero él sabe que la boca de un profeta lo selló conforme a su maldición. Lo selló con maldición conforme a su mala acción. Y a ver cómo lo libra, porque la palabra de un profeta se cumple. Tarde o temprano se cumple. Por eso tengan cuidados con los que tienen ministerio de profeta. Pueden no reclamar reconocimientos, pero tienen la autoridad de aquel que les envió, porque vienen facultados con la autoridad de aquel que les envió. Cuidado con los profetas. Hablo de los verdaderos. Tengan cuidado. Gloria a Dios. Y aclaro, después de que me echaron él con violencia de empujones y todo, de una forma ridícula, porque él hizo de su idolatría de la gente y de su familia su brazo de carne. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por su carne, por su brazo carne, porque así se alejan de Dios. Quede claro, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver un punto importante que dice aquí. Fíjense bien. ¿Qué vino el hombre, el Señor, a sus siervos? A pedirle cuentas ¿de qué? De una inversión. Amén. Ese es el orden. ¿Sí? No vino a supervisar sus capacidades. Después dio mejores capacidades y les aumentó los talentos. Gloria a Dios. Pero miren, cuando se trata de pedir cuentas, aquí sí, cuando venga el Señor a pedir cuentas, esto sí está reflejado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, del 1 al 6. No traigo nada anotado, gloria a Dios. Y es la conclusión del tema. Porque dice que aquel que vive unido a Cristo, él sí da fruto. Vosotros sois como el pámpano, dice. Yo soy la vid verdadera, yo soy el que te da vida, yo soy el que te haga fructificar. Pero entiende que en la medida que tú fructificas, en eso es glorificado, dice mi Padre. Y mi Padre, dice, lo limpiará para que dé más fruto. Más fruto.
Por eso de este tipo de amos, como este siervo, comparado con nuestra servidumbre al Señor, por cuanto el trasfondo es el reino de los cielos, mayor peso de bendición tendrá aquel que vive pegado a Cristo haciendo su voluntad. Aquel que le dice, Señor, te amo, pero con los hechos lo demuestro. Porque dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Pero el que hace lo que el Señor dice es porque está ligado, está pegado a Cristo, como el pámpano a la vid. Y va a dar fruto, porque ¿quién le da la capacidad de poder producir? La vid, que es Cristo. Y cuando comience a dar fruto, a lo mejor va a dar 30, pero cuando en la voluntad del Padre, Él se ha limpiado, después va a dar 60, y si sigue motivado en ese camino, lo va a limpiar más para que llegue a dar ¿cuánto? El 100. Y a mayor producción, que es lo que Dios demanda de nosotros los creyentes, mayor en aquel día será la bendición. Y ahí sí podemos nosotros pensar, cuando se haga el pesaje en el juicio del Señor, cuando venga el Señor por la iglesia para darnos a cada uno lo que nos corresponde dentro de lo que hicimos, lo bueno. Serán pesadas nuestras obras como piedras preciosas, como oro, plata, y ahí sí, miren, ahí sí en el reino de los cielos tendremos un lugar más elevado, unos que otros, aún los que sean contemplados como heno, como hojarasca, y esos verdaderamente sus obras serán quemadas, no prevalecerán, pero no perderán la salvación, porque al menos de alguna manera, aunque titubeantes en el camino, aunque como dice Isaías 35, me parece verso 8, que cualquiera que andar el camino de la santidad, por torpe que sea, que ande como borrachito, que como que no quiere caminar para adelante, como que se va para los lados, como que se detiene, pero como que va avanzando paso a pasito con dificultad por el camino de la santidad, es de ese y del que enseñó también mal, queriendo enseñar bien. Sus obras se quemarán, pero no perderán la salvación. Es de ellos quien está hablando. Así es de que preparémonos para servir al Señor, porque en el reino de los cielos existen lugares de prominencia. Algunos ya la recibieron de boca del Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dijo, Señor, y nosotros que hemos dejado, ¿qué dijo? Todo, ¿qué dejó? Padre, madre, esposa, hijos o hijas, y te doy una base en la Biblia. Cuando Pedro vino con el Señor Jesús a su casa, ¿halló a su esposa o halló nomás a la suegra abandonada por su esposa? Perdón, a su suegra, a la suegra de Pedro. ¿Qué clase de hija es esa madre que no honra a la madre enferma? Si no honró a la madre, ¿honrará a Pedro? Le digo, tú sigues a Dios, yo sigo mi camino, porque tu camino no es el mismo que el mío. No aparece la mujer de Pedro. Pero ¿qué dijo Pedro? Todo lo hemos dejado. Y dijo el Señor Jesucristo, a cada uno de los que me han seguido, les daré un trono, para que se sienten en aquel día a reinar, en donde cada uno de los apóstoles reinará sobre cada una de las 12 tribus. Y vean que esos lugares se pueden perder si no se cuidan. Porque el día del reinado no estará Judas, estará el que lo reemplazó. ¿Quién sería? ¿No? ¿Matías o José? Los profetas. Él fue el que cubrió el faltante. Y si nomás va a haber un reinado de 12, ¿dónde quedará el reinado de San Pablo? Se los dejo a su reflexión y a su consideración, porque de que Pablo va a reinar, estoy seguro.
Es mi convicción, no lo que dice la Escritura, porque llevó la obra más titánica de formación, de establecimiento de la planilla orgánica de la iglesia, para formar nuevos apóstoles, nuevos profetas. Lo digo por aquellos que dicen que los profetas terminaron hasta Juan el Bautista. Allí mismo dijo el Señor Jesucristo en los evangelios: en aquel día les enviaré apóstoles y profetas. Dejó la puerta abierta a todos esos ministerios. Les enviaré. A unos perseguirán, a otros matarán, a otros golpearán, a otros dejarán ir heridos. Y para sellar esto, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, búsquenle del 18 al 33, y ahí van a encontrar que Judas y Silas eran profetas. Entonces, en la cárcel, ¿saben por qué se abrieron las cadenas? No por el sufrimiento que llevaron, sino porque cantaron con gozo del corazón, y no cantaron